injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 58, es miércoles, es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte esta mañana de miércoles. Marco, muy buenos días, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, justamente en la participación pasada abordé las precisiones adecuadas sobre esta despenalización del Código Penal Federal sobre el delito de aborto, que ya habíamos mencionado que era de una norma que data de 1931 y que justamente fue eliminado. Y también pues mencionamos que el que se elimine un artículo o todo un catálogo de artículos, porque también incluía no solo el aborto, sino lesiones y homicidio, que también hay que precisarlo, pues no implica que se obliga a los códigos locales penales a hacer lo mismo. O sea, hay que decir las cosas como son. La Constitución sí los puede obligar, es otra cuestión. Hablábamos de los distintos escenarios que podían darse, que siempre decimos, al final el tiempo dirá, y será quien juzgue el actuar de los funcionarios y a todas aquellas personas que están en puestos de toma de decisiones. Pero justamente hoy quiero abordar este marco jurídico con respecto de pues los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y pues todo lo que tiene que ver con el aborto. Y quiero comenzar con una frase de la periodista Mariana Carvajal que refiere: el aborto ya existe, la criminalización lo único que logra es no poner en riesgo sus vidas y su salud. Y entonces me acordaba justamente que el otro día en Facebook estaba viendo una entrevista que databa de 1980-1990 de Gloria Trevi, antes de todo este drama de trata de personas, donde una joven Gloria Trevi le preguntaban sobre el aborto y ella decía algo muy real. Y perdonen la referencia, sé que es una tratante de personas, pero decía algo muy real. Si los hombres se pudieran embarazar, el aborto ya sería legal. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque justamente el que no se legisle, el que no se despenalice, que ojo, una precisión que me hizo mi gran amigo Alejandro Olvera, es que hay que recordarle a los servidores públicos, del color que sean, justamente es la diferencia entre legalizar y despenalizar. Pero bueno, ¿por qué decimos justamente que el aborto es un tema de salud pública? ¿Por qué? Porque está vinculado a la salud, a la vida, a las decisiones de vida y justamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y entonces estos señoros rancios que están en puestos de toma de decisiones y que tienen la audacia de salir a decir a medios de comunicación que no van a legislar con respecto del aborto, les quiero recordar su labor, por si no saben a qué se dedican o no les explicaron al momento de tomar protesta y de jurar guardar y hacer guardar la Constitución, es que no han entendido que no pueden decir o no pueden elegir o no elegir no legislar sobre un tema porque les resulta incómodo o porque atenta contra sus creencias personalísimas, porque les tengo que recordar justamente que no solo el aborto es un tema de salud pública. Quiten sus atavismos mentales, sus creencias personalísimas. El marco jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, que justamente son derechos humanos, es el artículo 1 constitucional, y esto es lo que no han querido entender. El artículo 1 constitucional dispone justamente: queda prohibida toda discriminación motivada por el género, por la condición social, por la condición de salud, por la etnia, la religión, etc. Pero justamente
cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las mujeres. Y aquí me detengo, porque el hecho de que ellos omitan o elijan no legislar nos está discriminando a las mujeres. No están haciendo su trabajo. Y entonces justamente el artículo 4 constitucional dispone el derecho a la protección de la salud, donde también justamente refiere que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, así como el desarrollo de la familia. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Y también recordar que dentro del marco jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, pues nos tenemos que dirigir a la Ley General de Salud en su artículo 3, que justamente habla de la planificación familiar y de la educación sexual y de salud, pero también en su artículo 68 justamente habla de los servicios que se tienen que ofrecer con respecto de la planificación familiar. Y entonces, cuando hablamos del aborto, yo no me refiero a estas chicas que tienen la posibilidad económica de irse a Ciudad de México, coger un autobús o irse en su auto, porque son chicas de posibilidades, a Ciudad de México y interrumpir legalmente un embarazo en una clínica Mary Stopes o en las diversas clínicas a las que se tiene acceso allá. No hablo de ellas. Hablo de esa niña de la Sierra de Querétaro de 9 años que su padrastro, su papá o su tío abusan sexualmente de ella e infortunadamente se da una concepción. Hablo de esa niña de 9 años que le arrebatan su inocencia y que se genera un embarazo no planeado. Hablo de aquellas mujeres que creen que están tomando anticonceptivos y que están siendo responsables y que infortunadamente padecen de una condición intestinal donde su intestino no está absorbiendo justamente el obenegestrel o esta hormona que justamente es para la anticoncepción. Y ellas, pensándose responsables, infortunadamente llegan a tener un embarazo no planeado. Hablo de esas mujeres que las violan con algún roofie, con alguna sustancia en sus bebidas alcohólicas y se despiertan y no saben qué pasó, si se cuidaron o no. Entonces no solo hablo de las personas que tienen privilegios y eso es lo que tienen que ver nuestras autoridades, salirse un poquito de su burbuja de privilegio y empatizar con las diversas realidades y los distintos contextos que se tienen en el Estado. Recordemos que vivimos en un país con el número 1 de abuso sexual infantil. ¿Usted cree que un violador que se atreve a tocar, a manosear a su hija, a su sobrina, se va a cuidar? Por Dios. Y entonces hay que recordar justamente que los derechos humanos no se someten a consulta. ¿Por qué? Porque son estas prerrogativas que gozamos por el simple hecho de ser personas. Entonces ni se someten a consulta, ni se toman a votación, simplemente se garantizan y se reconocen. Y otra cosa, el solo legislar para un grupo de personas, eso también es discriminación. El solo justamente garantizar ciertos derechos o en ciertas ocasiones también es discriminación. ¿Por qué? Porque no se puede discriminar al no legislar con respecto de la despenalización del aborto. No, se está discriminando a la mujer y a su derecho humano justamente de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos y su espaciamiento. Esto lo pueden consultar en el artículo 4, párrafo 2 de nuestra Carta Magna. Pero cuando hablamos de los derechos humanos que tenemos, justamente hay que hablar de las obligaciones que tienen las autoridades. Y aquí sí paren orejitas, porque no solo es pararse y decir, ay, sí, prometo respetar, proteger, garantizar y promover. No, no se trata de eso. Se trata de entender en qué consiste cada concepto. Cuando hablamos de respetar justamente los derechos humanos, hablamos de que las autoridades tienen que abstenerse de cometer acciones u omisiones que violen derechos humanos. El no querer legislar de un tema que los incomoda o va en contra de sus creencias personalísimas, justamente es abstenerse, justamente es esta omisión que nos viola a las mujeres nuestros derechos humanos. También cuando hablamos de proteger, justamente es tomar medidas para que ninguna otra persona
viole la dignidad humana. Y cuando hablamos de garantizar, es hacerlos efectivos desde políticas públicas, desde leyes, desde juicios de amparo. Y cuando nos referimos a promover, justamente mencionamos que es aplicar las acciones para la sensibilización y educación con respecto de los derechos humanos. Pero hoy en día lo que es una realidad es que los estados tienen que tomar estas medidas necesarias con el propósito de garantizarnos a las mujeres el acceso a todos nuestros derechos. Y eso implica justamente que los derechos humanos no están sujetos a consulta ni a votación de los gobernantes ni a sus voluntades, porque justamente la Constitución establece que ni las restricciones de los derechos humanos para su protección pueden ser objeto de consulta ni de votación. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que para que nos garanticen a las mujeres, al 51% de la sociedad en México, en Querétaro, para que nos garanticen a las mujeres y a los seres con capacidad de gestar, el Estado justamente tiene que reconocer y también tiene que institucionalizar estos procedimientos de aborto desde el servicio de salud que se nos va a brindar de carácter reproductivo. Y entonces, ojo, cuando nos están negando el acceso a servicios de aborto seguro, se está constituyendo una violación de derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, porque están impidiendo que ejerzamos nuestro derecho humano de elegir de manera libre e informada justamente el número y espaciamiento de hijos y simplemente el tener ahora sí que este derecho sobre nuestra autonomía, de nuestra anatomía, al negarnos estos accesos a los servicios de salud. Pero hay que recordarles también, porque pues parece que no tienen todos los jugadores en la cancha, que México, desde 1948, que se constituye justamente este documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. También entiendo que no muchos habían nacido, pero ya traen esa mentalidad. 1948. Obviamente, México es uno de los primeros países que firma la Declaración Universal de Derechos Humanos y se somete a este documento que justamente reconoce que los derechos fundamentales tienen que ser protegidos en todo el mundo. Y México se ha adherido no solo a esa declaración, sino a múltiples tratados internacionales como son la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Porque el que una mujer no pueda tener acceso a un servicio de salud para elegir libremente si desea o no maternar, es violencia, es discriminación y no lo entienden o no lo han querido entender. Y entonces justamente la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los derechos humanos son una estructura universal e indivisible, no solo es para los que sí, para los que no, o cuando a mí se me ocurre, o cuando no, no es a veces sí, no es a veces no, o solo de unos cuantos. Y entonces también hay que recordarles que durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que data de 1994, 179 gobiernos reconocieron que la toma de decisiones libre e informada sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. ¿Y qué país creen que se adhirió? Sí, justamente nuestro país mexicano. Pero ya casi me voy y solo quiero pues mencionar algo importante. Recordarles, porque aquí ya habían nacido, ya tenían capacidad, justamente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que data del 10 de junio del 2011, en nuestra Carta Magna, se dice algo que es bellísimo y que hay que entenderlo en su totalidad. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Y ahorita me voy a despedir justamente con esta idea, que se les niegue a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar el acceso al derecho humano a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sexualidad, así como a la interrupción legal del embarazo, justamente provoca una situación de discriminación jurídica y de injusticia social, además de que está fomentando la violencia institucional contra las mujeres con argumentos que están basados en creencias personalísimas, en la religión y en prejuicios por encima de los derechos humanos, la laicidad y el artículo 1 constitucional, que justamente habla de la igualdad y la no discriminación.
Y yo me voy a despedir con esta frase justamente que refiere: realizar abortos seguros es estar a favor de la vida. Marco, esa sería mi participación el día de hoy. Isabel, muchas gracias. Te escuchaba al inicio de la participación y me dejabas pensando sobre la necesidad de que tal vez la historia, la sociedad tenga que recriminarle a los legisladores aquí en Querétaro, quienes abiertamente han señalado que no van a legislar en torno a la penalización del aborto para las personas gestantes. Es que imagínate, también no solo están reconociendo que no saben sobre su labor, están dejando que sus prejuicios y sus creencias personalísimas pesen más que los derechos humanos, que se supone que es su chamba, que nos tienen que garantizar y que no se tienen que someter a consulta. Pero también quiero hacer una precisión. Yo prefiero esas personas que de frente nos dicen: no voy a hacer esto, a los otros diputados y diputadas de otros colores que prefieren quedarse callados para no ser incómodos para su partido, pero que sabemos que van en la misma línea. Entonces yo prefiero a los que frontalmente nos dicen no, que a los que, ay, no me voy a presentar, me voy a abstener, prefiero no opinar. Ok, o sea, no opinen porque, bueno, jamás van a entender lo que es una gestación, ni siquiera un cólico, ¿verdad? Pero su chamba es justamente legislar, no solo en los que le parece que sí o les parece que no. Entonces, yo creo que hay que poner un poquito de atención ahí y pues tener memoria para las próximas elecciones o cuando acudan a nosotros porque necesitan nuestro voto para seguir en un puesto de toma de decisiones. Yo creo que hay que tener memoria y yo prometo aquí recordárselos todos los miércoles. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta Una entonces. pausa y regreso con más para ustedes.